damos la bienvenida a otro emocionante episodio de Trascend TV, transmitido como siempre en vivo por nuestro canal de Trascendite Corp. Nuestro compromiso es proporcionar contenido actualizado y relevante para las empresas y educadores de todo el mundo. Hoy nos acompaña Enrique Ibáñez Orozco, profesional boliviano, quien cuenta con una trayectoria impresionante en el campo de la educación y la tecnología. Desde sus primeros estudios en operación de Microsoft Windows hasta sus diplomados y certificados en educación superior y tecnologías de la información, ha acumulado una amplia gama de conocimientos y habilidades. Su participación en numerosos cursos, seminarios, talleres y congresos demuestra su compromiso con el aprendizaje continuo y su interés en mantenerse actualizado en el ámbito tecnológico y educativo. Además, su experiencia laboral como docente, coordinador académico y responsable de plataformas de aprendizaje virtual lo posiciona como un experto en la integración de la tecnología en la educación. Su participación como expositor y organizador en eventos educativos también resalta su gran compromiso con el intercambio de conocimientos y la promoción de buenas prácticas en el campo educativo. Con esta introducción te damos la bienvenida, mi querido Enrique. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación a Trascendite. Estoy muy emocionado el día de hoy de poder compartir con ustedes algo de la experiencia que hemos ido acumulando en estos años. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a ti, Enrique, con una trayectoria tan emocionante y bueno, cuando tú me enviabas todas las actividades que habías realizado durante toda tu trayectoria, la verdad es que me has inspirado muchísimo y sí, estoy muy ansiosa por conocer un poco más sobre tus logros y experiencias. Te quería preguntar si podrías compartir con nuestros espectadores algunos momentos destacados de tu carrera y cómo te han llevado al lugar donde te encuentras hoy. Claro que sí, Stephanie. Mira, te cuento, durante la trayectoria laboral que he tenido la suerte y la oportunidad de trabajar con muchas instituciones, entre ellas una fundación que se dedica por programas de posgrado y que ha sido como que la pionera, por así decirlo, aquí en Bolivia en la incursión de cursos semipresenciales. Esto te hablo ya hace más de 15 años. Entonces ellos, mucho antes de que llegue la pandemia, ya brindaban cursos en una plataforma y capacitaban a los docentes, a los profesionales que querían tomar estos cursos, estos programas de posgrado, diplomados, maestrías, en el uso de la plataforma. A través de ellos es que hay este acercamiento en donde podemos profundizar y enamorarnos, por así decirlo, de la tecnología y de las plataformas educativas concretamente. He tenido también la oportunidad de trabajar con instituciones públicas, con bancos aquí en mi país. He tenido también la oportunidad de poder colaborar con la universidad en la cual yo me formé, que es la Universidad Salesiana de Bolivia, y así también con muchos colegas profesionales del Colegio de Profesionales de Ciencias de la Educación en Bolivia. Todo esto nos ha llevado también a conocer todo nuestro país. Es extenso, tenemos 9 departamentos y he tenido la suerte de estar en todos y cada uno de ellos haciendo diferentes trabajos, desde capacitaciones, asesorías, tutorías y demás. Y durante este último periodo, bueno, hemos estado sobre todo dedicados a la docencia y a la investigación y sobre todo volviéndonos a lo que nos apasiona, que es la tecnología, la inteligencia artificial y la educación. Sí, justamente, igual que en esta ocasión, el tema que vamos a abordar. Gracias, es increíble en realidad toda tu trayectoria, escuchar acerca de tus logros, la pasión que tienes por la educación y la tecnología. Con esta sólida base de experiencia que has adquirido durante todo este tiempo, vamos a sumergirnos ya en el tema central de hoy, el papel cada vez más crucial e importante de la inteligencia artificial en la educación. La inteligencia artificial en la educación, en todas las áreas, pero sobre todo en las áreas que tú nos acabas de mencionar, ¿no? Para esto, dada tu profunda comprensión de tema, quiero preguntarte en primer lugar, explicarnos cómo la inteligencia artificial
está siendo integrada en las plataformas educativas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje? Claro que sí. Por ejemplo, se da este proceso de integración, de usar la herramienta de la inteligencia artificial en diferentes momentos, podríamos llamarlo así, dentro del uso de una plataforma. Una plataforma, a veces, a pesar del lenguaje muy técnico, me disculpo si hay palabras que tal vez no se llegan a comprender o tal vez se conoce por otro nombre en la ciudad en la que nos vean, pero funciona técnicamente como una fábrica, ¿sí? Uno tiene que darle una materia prima, que en este caso son los contenidos, la información, los cursos que se van a dar. El docente llega a ser como un pequeño constructor que tiene que armar todo esto para poder facilitar esto a los estudiantes. En un inicio, como te mencionaba, hace más de 15 años, cuando comenzamos con esta fundación en este trabajo de plataformas, se hacía todo paso por paso y manualmente. El docente tenía que crear el sílabo, tenía que armarlo, estructurarlo, a través de todo esto, definir qué temas se van a tocar, qué actividades se van a realizar, todo obviamente dentro del programa que se maneja para un programa formativo, del currículo propiamente hablando. Y a partir de esto, el docente iba definiendo tiempos, actividades, tipos de evaluación y demás. La inteligencia artificial, hasta donde yo guardo la experiencia, se va integrando primero en el uso de pequeños aditamentos. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales, las primeras que salieron, que eran procesadores de texto de pregunta-respuesta, como una especie de buscador más especializado, era sacar la información, empezar a armar pequeños esquemas de sílabos, no te daba la información tan menuda como te la da hoy en día, pero ya te servía como para saber, ¿no? No sé, quiero armar un esquema de 10 temas sobre inteligencia artificial. Entonces ya te lanzaba un listado de 10 posibles opciones que tú podrías utilizar o acomodar dentro del sílabo. Y a partir de esto, bueno, ya se fue avanzando más, ya luego salieron las inteligencias artificiales que te permitían eh, simplemente ya sin saber programación, simplemente utilizando comandos, usándolo como un procesador de texto como el Word, digamos, añadiendo imágenes y demás. Ya más adelante hubo un boom después de la pandemia. Ahí fue donde las inteligencias artificiales se diversificaron, por así decirlo más. Y ahora, bueno, se los utiliza para todo, para crear música, para hacer videos, para crear imágenes personalizadas, para crear cursos enteros sistematizados dentro de una idea que el docente brinda. Y bueno, ha llegado de esa forma, por así decirlo, a integrarse. Ahora, a mejorar la enseñanza y el aprendizaje, ahí podríamos tener un tema de debate. Sí, sí, justamente en ese tema me quiero adentrar después, pero me encantó tu explicación porque en realidad me gusta que nos des a entender a nosotros y a la audiencia que la inteligencia artificial ya se venía dando desde hace algún tiempo, solo que de cierta forma tuvo su expansión, tuvo su masificación apenas el año pasado. Entonces, apenas es un año desde que empezamos a ver todas las maravillas que podía hacer, por ejemplo, inteligencias artificiales como Dolly, ChatGPT. Empezó a utilizarlo mucho la gente y empezó este boom, ¿no? Pero sí es verdad, como tú dices, ya venía desde antes utilizándose la inteligencia artificial y creo que es importante que nos hayas dado este recorrido a través de la educación, porque una cosa es de pronto lo que nosotros sabemos dentro de la tecnología, pero cuando se aplica a la educación, para los docentes es mucho más fácil familiarizarse y entenderlo y también ver esa línea de tiempo, ¿no? Eh, Mi querido Enrique, te quiero preguntar, ¿cuáles son algunos ejemplos concretos de cómo la inteligencia artificial está personalizando la experiencia educativa de los estudiantes? Bueno, ya como ejemplo concreto, ¿no? Por ejemplo, dentro de las plataformas, el tener esta facilidad que hay ahora de poder estructurar un tema, digamos, de formas distintas. El mismo tema se lo puede estudiar desde diferentes visiones, desde diferentes perspectivas, y el hecho de poder crear ciertas actividades o ciertos reactivos, podríamos llamarle así, dentro de la es más
en un tipo de aprendizaje o más enfocadas en un tipo de información específica. Todos los estudiantes son únicos, o sea, cada uno es distinto, si bien podemos hacer pequeñas agrupaciones por el estilo de aprendizaje que tienen, por los gustos, por las aficiones o por algunas habilidades tal vez que ellos tienen más desarrolladas dependiendo de la historia de formación y de educación que han tenido. Ahora es un momento clave donde se puede aprovechar toda esta maquinaria que trae detrás la inteligencia artificial y las plataformas educativas para rescatando todos los datos que te brindan. Ahora toda la información de un estudiante ya no está en un papel, ya no está en un file, en un Cardex, en un file personal, podríamos decirlo en físico. Y el docente ya no tiene que ir y leer toda la historia del estudiante para entender. Todo está almacenado en una hoja de cálculo, podríamos decir, solo por dar un ejemplo, donde ya puedes ver cuánto tiempo el estudiante entra a clase, cuánto tiempo le dedica a las tareas, si descarga o no descarga los archivos de lectura, si cumple o no cumple las actividades. La parte fuerte ahora viene a hacer que la inteligencia artificial nos ayude a detectar qué es lo que le cuesta más entender, qué es lo que le cuesta más aprender, por así decirlo, del ramillete de conocimientos y de habilidades y de capacidades que debe desarrollar para formarse en un área y trabajar en eso, darle contenido específico para eso. Y al mismo tiempo también aprovechar de saber, ¿no? Pues si hay un estudiante que aprende más escuchando audiolibros o escuchando relatos o viendo videoconferencias o haciendo cosas prácticas y demás, la inteligencia artificial está en el momento adecuado como para que nos ayude a no a todos darle la misma actividad, sino darles actividades que ayuden a que desarrollen aquello que les falta. Es chistoso, Claro. hay una imagen en internet, no sé si la lograron ver en algún momento, de la evaluación, donde se pone un mono, una jirafa, un elefante, un pez, y a Ah, todos sí. se les pide que suban al árbol. Esa es la visión tradicional. La educación estaba a veces muy cerrada en eso, y es una crítica que ahora se puede deconstruir y reacomodar. Ya puedes crear actividades que le permitan al pez nadar, que le permitan al elefante caminar largas distancias, que le permitan a la jirafa aprovechar el cuello alto que tiene, haciendo una analogía, ¿no? Con la imagen. Con un estudiante aprovecharías el hecho de que le guste leer, el hecho de que le guste visitar el campo, el hecho de que le guste experimentar, el hecho de que le guste, no sé, tal vez ser un lector empedernido. O sea, hay muchas, muchas cosas que se pueden aprovechar ahora a través de la inteligencia artificial. Es bastante clara la forma en la que tú nos puedes llevar al mundo de la educación y cómo puede influir la tecnología. De verdad que es impresionante. Y algo que tienes razón es que nadie conoce mejor a sus estudiantes que el docente que los vive a diario. Es decir, incluso a veces las mismas, como tú decías, las mismas fichas que de pronto antes leías o los mismos programas que ahora te facilitan esa información pueden omitir ciertas cosas que el docente en el día a día va viendo y va comprendiendo de cada uno de los estudiantes y los va conociendo. Y de esa manera, pues no se trata solo de tener la información en datos, ¿no? Sino que del profesor eh, maneje ese criterio para saber qué facilidades tiene un estudiante, ¿no? Porque muchas cosas que a veces no están escritas y que los docentes se dan cuenta de tanto convivir con nosotros, ¿no? Todo un año escolar es bastante tiempo, entonces sí, definitivamente creo que es un trabajo en conjunto y ya lo iremos mencionando, pero ahora te tengo otra pregunta. Eh, Tú nos hablabas un poquito sobre también los beneficios, ¿no? En el bloque anterior hablaste un poco de los ejemplos, pero también hablaste un poco, pues, de los beneficios que podría tener la inteligencia artificial. Entonces, quisiera pasar hacia una pregunta un poco más de debate, ¿no? O de tu propia experiencia. ¿Nos puedes contar qué desafíos enfrentan las instituciones educativas al adoptar e implementar la inteligencia artificial en sus programas de estudio? Claro, mira, como te mencionaba en un inicio, con la experiencia de haber trabajado en diferentes universidades, en diferentes instituciones de educación también, tanto a nivel técnico, a nivel superior,
En algún momento trabajamos también con colegios, lo que es la formación básica. Y el gran desafío primero es reestructurar muchas cosas del sistema, porque ya el sistema está establecido, ya hay ciertas directrices, hay ciertas formas de hacer las cosas, y a veces esto ha provocado eh, que el docente, que el profesor, que el que se dedica a la educación, tenga un trabajo burocrático, mecánico, a veces muy cansador. Es un gran desafío poder permitir que el docente explaye muchas cosas que pueden hacer y al mismo tiempo aproveche mejor las clases. Se tarda más tiempo planificando la clase, llenando formularios, llenando tablas de calificaciones, tareas mecánicas que te toman mucho tiempo y es cierto, bueno, muchos dicen, ¿no? El docente no solamente trabaja 2 horas al día, pero en realidad no ven todo el trabajo que hay detrás, que es la planificación, que es el hecho de eh, estar en seguimiento de cada estudiante, el hecho de buscar la manera de presentar la nueva información de una manera atractiva, captar la atención, buscar que aprendan. Y esto es en parte, como te digo, en base a los sistemas educativos. Queramos o no, en Latinoamérica, desconozco la situación en Ecuador, pero puedo hablarte de Bolivia y de algunos países como Perú, Argentina. Muchos de nuestros sistemas son una copia del sistema francés. El sistema francés ha sido siempre muy tradicionalista, muy rígido, y bueno, los sistemas que tenemos ahora, si bien nos sirven para organizar la educación, a veces lo encajonan tanto y lo burocratizan tanto que pierden la posibilidad de explotar ciertas capacidades de los docentes para mejorar la educación. Y ahora, sobre todo, para implementar las inteligencias artificiales, ahí hay una gran resistencia. Hay muchos docentes que dicen, no, hay que prohibir los celulares en el aula, no tienen que copiar la tarea de Internet. ¿No? ¿Por qué? Porque ahora es muy fácil. Tú entras a ChatGPT, le metes un prompt y le dices, mira, hazme un resumen de la Segunda Guerra Mundial. Y listo, te saca todo el resumen hecho. Ahora hay herramientas para detectar esto y los docentes se están capacitando para detectar, como hemos hecho ChatGPT, como es ChatGPT 0, por ejemplo. Pero ahí viene también otro problema. El estudiante es a veces más vivo, por así decirlo, que el mismo docente. Lo pasa por otra herramienta de parafraseo y listo. El texto ya es indetectable, entre comillas, y pasa a hacer como su tarea. Y no se trata, yo creo, de impedirles hacerlo, porque lo van a hacer los estudiantes y cualquier persona que quiera aprender algo busca la manera de acceder a la información o de tener la información que quiere, no digamos de la manera tradicional, de que es leer un libro o escuchar una videoconferencia o asistir a un seminario. Entonces ahí hay un desafío grande de cambiar la forma de hacer las cosas. Hay nuevas metodologías, ¿no? Metodologías que ya se han probado antes, que es la clase invertida, aprendizaje basado en proyectos, la gamificación y demás, pero no se llegan a implementar al 100% justamente por estas limitantes del sistema, porque te piden, no, tienes que planificar todo, tienes que demostrar qué es lo que vas a hacer. Una vez que lo hayas hecho, tienes que hacer un informe, un reporte, y yo, desde la experiencia propia, te digo, es tan cansador llevar adelante estas innovaciones, Sí. podríamos decirlo, en los procesos educativos, que te desgasta. Y obviamente, por la pasión, por el amor que uno tiene por la educación, lo hace. Sigue todas las reglas, llega a plasmarlo, y obviamente la reacción en los estudiantes es grata, pero la reacción en los funcionarios muchas veces es de disgusto. Es decir, no, tú les estás haciendo jugar, tú solamente les estás mostrando cosas que no les van a apoyar en su vida y no se ven no se ponen a ver las cosas de fondo. Peor ahora que estamos en una situación con, se me va el autor en este momento, pero que hablaba de la infoxicación. Estamos intoxicados de tanta información que tenemos. Ay, Internet sí. ha abierto, por así decirlo, la caja de Pandora de información, para lo bueno y para lo malo. Hay mucha información que es muy útil, es bastante buena y se puede aprovechar de muy buena manera. Pero lamentablemente, como pasó en su momento con la imprenta, en Internet cualquiera sube lo que quiera.
Cualquiera puede subir un video, un texto y decir que él es el autor y copiárselo de otro, traducir un artículo en inglés, ponerlo a su nombre y listo. Hacer un video tutorial copiando a alguien más o poner cosas falsas, lo que son las fake news. Entonces, hay tanta libertad que es obviamente que la visión tradicional que tienen las instituciones tratan de encajonarlo. Y yo creo que el camino va por otro lado, va por aprender a hacer las cosas de una manera diferente. Y cierro este comentario con lo siguiente, ¿no? Hay un autor, yo lo leí hace un par de años, italiano, Alessandro Barico, él habla de la invasión de los bárbaros. Y él nos habla en ese pequeño textito de cómo hay una mutación, él lo llama así, en los jóvenes de ahora, en las nuevas generaciones, de que hacen las cosas de una manera distinta a como nosotros la haríamos. Y él dice, les quita el alma, pero no ven que es otra forma de hacer las cosas, no es hacerlo mal, es hacerlo simplemente de otra forma. Qué hermoso, qué hermoso libro, qué hermoso autor, me parece bastante interesante y son precisamente esos docentes, esas personas, las que le dan la oportunidad a las nuevas generaciones de crecer, porque también darles la confianza es bastante importante, como que tienes que siempre critican a la siguiente que viene. Y creo que sí, como tú dices, a las naciones de este momento les está costando muchísimo trabajo, muchas cosas, están sobreinformados con el Internet, con las redes sociales. Hay que darles una oportunidad porque yo siento que tal vez sí pueden cambiar muchas cosas. De hecho, no se callan ya muchas cosas, están cambiando, la generación Z al menos está cambiando muchísimo el paradigma, incluso en los trabajos, cómo trabajar, qué es importante para ti, qué es importante para la empresa, en la educación, cuáles son sus intereses, de qué forma pueden realizar las actividades, un montón de cosas que en realidad yo creo que hay que darles ese voto de confianza, ¿no? Claro que sí, hay que darles eso, pero al mismo tiempo, al hacer esta implementación de las cosas nuevas, hay que como que tener un cuidado, por así decirlo. No es dar una carta libre, porque si bien, como te digo, o sea, si se diera una carta libre, pronto veríamos, como en su momento ha pasado, en Europa se ha escuchado, personas que van a empezar a dar clases, digamos, sobre alquimia, van a empezar a hacer cursos sobre, no sé, revivir a los muertos, van a empezar a hacer licenciatura en esoterismo. O sea, volcarnos tanto a ese extremo, hay que tener ciertos cuidados. Es como la visión ahora, ¿no? Hay un grupo grande que se llaman los terraplanistas. Ellos afirman y juran y perjuran que la Tierra es plana. Y bueno, o sea, son choques, ¿sí? Hay muchas cosas por debatir y por ver ahí. Y las instituciones, para implementar cosas con la inteligencia artificial ahora, tienen que hacerlo, pero como se diría tal vez comúnmente, ¿no? Con un ojo sobre lo que se hace y otro ojo sobre lo que se viene. Porque es fácil, es sencillo. Alguien ahorita puede agarrar y crear toda una carrera universitaria de 10 profesiones diferentes sin tener conocimiento de una sola. Porque es simplemente agarrar, poner un prompt en el chat GPT y empezar a crear, a crear, a crear, a crear. Y ahí hay que tener cuidado con los sesgos que tiene ChatGPT, con los pequeños sesgos que tiene el algoritmo de procesamiento, porque puede pasar eso, puede llegar el caso de que una persona va a crear su universidad, va a tener 20 carreras, pero es solo una persona, y es una sola persona todo el día metiendo prompts, metiendo prompts, metiendo prompts. Entonces ahí hay que tener cuidado porque ahora todos o hay muchos que han abierto academias en línea, cursos personalizados y demás, pero hay unos que son muy buenos, hay unos que realmente tienen todo un trabajo profesional por detrás y es impresionante lo que hacen. Pero hay otros, como te digo, que como en todo, son gente que busca la manera de sacar un beneficio propio. Ahí hay que tener cuidado y ahí creo que es el desafío más grande para las instituciones.
Ya que hablaste ahorita justamente de los sesgos, me gustaría pasar una pregunta que tengo aquí sobre el tema de la ética. Nos hablaste un poquito, siento ya yo que nos hablaste un poquito de la parte de la ética. Sin embargo, sí quiero pasar a esta pregunta aprovechando que estamos en esta conversación de las instituciones educativas y de los sesgos. Te quiero preguntar, ¿qué consideraciones éticas deben tener en cuenta las instituciones educativas al utilizar inteligencia artificial en el aula, que es un poco de lo que ya nos habías hablado, y cómo pueden abordar estas preocupaciones de manera efectiva? Mira, como unas consideraciones yo lo vería en el tema de que tienen que comprenderse muy claramente los docentes o quienes utilicen estas herramientas, que esas herramientas tienen un origen. Por ejemplo, son empresas americanas, alemanas, holandesas y demás. Y obviamente toda esa información, toda la forma de procesar esa información se ha hecho en base a la cultura de ellos. Entonces, en base a su comprensión de qué es bueno, qué es malo, qué se permite, qué no se permite, qué es lo que se espera como sociedad a futuro, cuál es la historia que llevan detrás y demás. Y muchas veces cuando alguien entra, de, por ejemplo, de aquí de Latinoamérica, piensa que es meter el prompt, copiar, pegar, hacer pequeños ajustes en la sintaxis del texto y meterlo a la clase. Cuando en realidad tiene que haber todavía un trabajo muy minucioso de darle las connotaciones y las características que tiene cada país y cada grupo de estudiantes. En algún momento yo lo comparaba esto, por ejemplo, con lo que pasaba con los textos, con las editoriales, la inteligencia comparándolo con un libro de editorial. En los libros de editoriales te venían para Latinoamérica personas blancas, de ojos azules, rubias, en todos los gráficos, y te enseñaban a leer con esta de mi mamá me mima. Y en realidad aquí en nuestras culturas y demás, bueno, todos somos de tez un poco morena, cabello negro, ojos Claro. cafés negros, y hay esa descontextualización. Y eso es lo mismo que está sucediendo ahora con la inteligencia artificial, porque se agarra todo eso, no se lo procesa adecuadamente, se lo manda al aula y se está, podríamos decirlo así, entre comillas, haciendo una nueva colonización mental a los estudiantes, dándoles información que proviene de otro contexto. Ahí hay que tener un poco de cuidado y hay que tener ciertos medimientos, podríamos decir, al momento de hacer esto. Y otra parte de eso también es, por ejemplo, que la inteligencia artificial, y ahí viene lo peligroso y donde considero que hay que tener la mayor consideración, que es la inteligencia artificial está hecha para hacerte o darte las respuestas que tú quieres escuchar, que tú quieres tener. Y a veces recuerdo algo que decía un autor argentino, Jorge Bucay, Sí. es un psicólogo, en uno de sus libros, nadie es más propenso a creerse una mentira que aquel que quiere creérsela. Y ahorita con la inteligencia artificial está pasando esto. ¿Por qué? Porque le puedes meter a una página que crea cursos, por así decirlo, que cree un curso sobre cómo revivir a los muertos y te crea el curso. Te da el título, te da la introducción, te habla de la importancia de revivir a los muertos, las consideraciones éticas y demás. O sea, realmente la inteligencia artificial hace esto. ¿Por qué? Porque es una máquina que tú le metes datos y te rebota datos. Y al final, esto puede parecer broma y puede parecer chistoso, pero es peligroso. Y es peligroso porque va a haber personas que la van a utilizar de esa manera y eso puede llegar a ciertos grupos. Y alguien puede en este momento empezar a crear, como te decía, cursos de todo y de nada. Y ahí hay que saltar, como se decía, la vieja guardia, que seríamos todos los docentes, los profesionales en educación, la gente que nos hemos formado para que podamos continuar con los procesos educativos, en acomodar las cosas, en cuidar, en hacer una curación de la información, porque el docente ahora ya no tiene ningún sentido darle información. O sea, todo está en Internet, lo bueno, lo malo, lo verdadero, lo falso, lo que imagines y lo que ni imagines está ahí. El trabajo del docente viene a ser muy fuerte para meter todo esto al aula, en cuidar qué es lo que se dice, qué es lo que no se dice, no en un plan de censura,
no en un plan de decir, no, no pueden decir, no, no pueden hablar de eso, sino enseñarles a hacer un proceso crítico en el pensamiento para que ellos puedan eh, cuestionar la información, verificar la veracidad que tiene esta información y al mismo tiempo mm, darles esa amplitud como para que los estudiantes vayan desarrollando y algo que comparto mucho con otro gran escritor que es de España, que es Miguel Ángel Zabalza, la autorregulación de los estudiantes. Yo creo que estamos entrando en una época donde ser o potenciar el aprendizaje autónomo en los estudiantes es clave para que ellos Sí, elijan qué curso tomar, pero tomarlo de la mejor manera, aprenderlo de la mejor manera y con todo esto aportar personalmente para que puedan tener una profesión, un oficio, lo que sea, y ganarse la vida, y al mismo tiempo mejorar a todo el grupo social al que pertenecen y tener un impacto positivo. Porque si se empiezan a dar cursos, no sé, por así decirlo, perdón la ciencia, si es que hay algo de censura, de cómo asesinar animales, hay un curso que se puede crear de eso y va a haber gente que entra y lo toma porque no puede pagar un curso de cómo salvar a los animales. Entonces, si se da toda esa apertura, hay que enseñar al estudiante, hay que potenciar al claro. estudiante que puede elegir y decir, no, si bien hay un curso para hacer daño, prefiero escoger este otro que ayuda, que aporta. Entonces ahí Claro. es donde, como te digo, hay muchas consideraciones, estas y muchas, muchas más. Nos quedaría corto el tiempo. Sí, sí, definitivamente nos queda corto porque el debate es bastante grande, profundo y también de bastante interés para los docentes. O sea, es importante que se unan a las conversaciones, eh, a estas conversaciones, a estos debates, porque de esa manera pierden el miedo también. Justo yo en una reunión que tenía contigo, yo te decía, yo siento que los docentes tienen mucho miedo cuando se habla de inteligencia artificial. Lo primero que sienten es temor. Y creo que es porque en realidad no llegó de la manera, llegó de una manera eh, muy vendedora, ¿no? Muy comercial al mundo. Entonces no llegó de una manera un poco más científica, un poco más eh, técnica de pronto para los docentes, como para que puedan tener un acercamiento y no tengan más bien este golpe con cómo llegó la inteligencia artificial. Entonces creo que sí, sí, sí es importante estos espacios de conversación y claro, nos quedan muy cortos para el tiempo. Pero bueno, continuando también con una pregunta importante que te quería hacer, es sobre las instituciones educativas, nos hablabas tú del tema de em, cómo tomar la información de la inteligencia artificial por parte de los docentes, por parte de los profesores. Eh, Sin embargo, sí te quiero preguntar con respecto a las instituciones educativas. ¿Cómo pueden estas instituciones prepararse para adoptar y aprovechar al máximo la inteligencia artificial en sus programas de estudio? Pues mira, lo primero, como en todo, ¿no? Primero, como tú dices, perderle este miedo, porque pasó con todo. Pasó en su Sí, momento en la historia, como vuelvo a hacer una pequeña analogía, cuando salieron las imprentas y cuando empezaron a llegar textos educativos, los profesores de esa época o los educadores de esa época decían no, porque esos textos nos van a adoctrinar, o sea, tenían temor. Muchas veces era porque muchos eran empíricos. Por lo menos en Latinoamérica, durante muchos años los profesores eran quienes más sabían por experiencia. No había una carrera docente como tal. Y a poco, a través de la historia, se fue creando la carrera docente y se fue formando gente especializada para que cumpla esta labor y ya. Luego pasó lo mismo con las computadoras. Habían docentes y ahora aún quedan algunos pocos que se rehúsan a dejar el pizarrón, que se rehúsan a dejar el manuscrito, se rehúsan a dejar el papel. Y es un poco eso, ¿no? Ellos dicen, no, es que yo nunca he tenido computadora, yo no crecí con eso, yo no la sé manejar. Y si la toco, por ahí la quemo, por ahí le meto virus. O sea, tienen a veces mucho temor por desconocimiento. Y es un poco trabajar en esto,
te mencionaba en una charla previa que habíamos tenido también, es muy importante trabajar sobre lo que es, desde mi perspectiva aquí en Latinoamérica, la alfabetización digital y las brechas digitales. Es una línea que ya se ha ido siguiendo en muchos otros países, pero en Latinoamérica quizás está como que más urgente esto, porque provenimos de una generación que cuando muchos ya nacieron, las computadoras ya existían, y para ellos es normal, pero la generación anterior a ellos vieron cómo se creó la computadora. Entonces hay esta brecha y hay este temor de muchos de querer manejar una herramienta que no la saben. Y ahí es otra cosa de las que te decía. Nosotros provenimos en Latinoamérica en su mayoría de países consumidores de tecnología y no somos como en otros países que están creando esta tecnología. Por lo tal, nosotros Oh, lo que tenemos que hacer es aprender a manejarlas. En su momento, quizás sí las podamos crear, soñar no es malo, pero hay que aprender a aprovecharlas. Y como te diría, el primer paso yo creo que para adoptar y aprovechar la inteligencia artificial en los programas de estudio es primero formarse, que las instituciones trabajen e inviertan en la formación de sus profesionales, sobre todo yendo por esta línea, alfabetización digital, cerrando brechas digitales y a partir de ahí especializarse en el uso de ciertas herramientas. Y digo ciertas herramientas porque hay miles, pero no puedes manejarlas a todas. Lo que sí es claro. importante es que comprendas la lógica que tienen de cómo se manejan las herramientas. Una herramienta para crear imágenes con inteligencia artificial es muy parecido a utilizar Photoshop, es muy parecido a utilizar PowerPoint, es muy parecido a utilizar Paint y es muy parecido a pintar con la mano. Entonces tiene que haber como que una línea así que te permite entender toda esa lógica. Y cuando tú entiendes esa lógica, por ejemplo, que en la imagen hay un fondo, que hay una figura, que hay un contorno, que hay luces y demás, puedes manejar cualquier herramienta. No te vas a poder especializar en todas, pero sí vas a poder especializarte en una, pero entender la lógica de las nuevas que vayan saliendo y ya verás tú si te quedas con eso, vas actualizándote. Y es lo mismo en la parte de la educación, ¿no? Todos vamos viendo en las instituciones educativas, en las universidades, que hay planes de estudios, hay programas que se crean. Estos programas que se crean para estudios son todo un grupo de profesionales que son expertos en el tema, son expertos en pedagogía, en currículo, en didáctica, en el área específica, si dijéramos vamos a crear una carrera de derecho, expertos en leyes, expertos en la historia del derecho y demás, crean todo este programa y este programa lo mandan al Ministerio de Educación, aquí en Bolivia, ¿no? Y el Ministerio de Sí. Educación hace una revisión de todos estos documentos, hace la verificación de todo y a partir de eso recién dan el visto bueno para que se cree una carrera. Entonces, para aprovechar la inteligencia artificial para crear programas de estudio, lo primero es esto, entender la lógica de cómo funcionan las herramientas y de segunda parte, tener un grupo de expertos, un grupo de profesionales que puedan hacer esta depuración de esa información, porque como te decía, las inteligencias artificiales te dan lo que tú quieras tener, pero no te lo dan de la manera más ordenada, por así decirlo, ni académica ni científicamente hablando. Entonces, No es todos estos correcto, profesionales, tiene fallos. exacto, y todos estos profesionales tienen que hacer este trabajo. Y por otra parte, también agarrar toda esa información, todo lo que te va a facilitar el chat GPT o cualquier otra herramienta y contextualizarlo, hacerlo aterrizar al grupo específico con el que se va a trabajar a través de estos programas de estudio. Porque si tú les dices cómo aprender a manejar, no sé, eh, DAL-I, un creador de imágenes, o Da Vinci, un creador de imágenes de inteligencia artificial, a personas que viven en un pueblo, por así decirlo, que viven de arar la Sí, tierra, que viven de criar ganado, que viven de comercializar productos lácteos y demás, como que no les va a ser muy útil, ¿no? O sea, es una herramienta, les servirá para algo, pero no es el fuerte. Entonces, claro. ahí yo creo que es donde tienen que aprovechar las instituciones y los profesionales estas herramientas que te descargan mucho trabajo de lectura, de estar reescribiendo todas las cosas y adaptarlas a los planes de estudio, pero con todo este filtraje. Es como agarrar, como se dice, ¿no? El agua de lluvia y hacer todo un filtraje para que salga agua potable.
Sí, me encantó lo último que dijiste sobre el tema de y bueno, ya lo has venido mencionando con algunas preguntas, el tema de las tareas operativas que tienen los docentes. El tiempo que pierden ingresando información, dando clics, cuando deberían en realidad enfocarse más en la parte estratégica de la educación, o sea, a educar precisamente. Y creo que el sistema, justo como tú lo acabas de demostrar, que lo acabas de mostrar para todos nosotros, el sistema está hecho de una manera en la que el docente tiene que encargarse de la recopilación del material y eso le toma tanto tiempo que no puede dedicarse como se debería a la educación, que es lo importante, a la final es la conexión con los estudiantes, es la conexión con todo el conocimiento que puede tener un estudiante y nada más pues la información per se pura. En realidad, esa es la parte que hace que se sienta como si fueran a ser reemplazados, porque si es que todo el tiempo solo les das las tareas operativas. Claro, es fácil reemplazar a una persona que solo hace tareas operativas, pero en realidad cuando se involucran más en la educación, creo que esa es la clave. Y ahí viene mi siguiente pregunta. Para dar esta parte de la introducción, quería hacer un poco una recopilación de lo que nos contaste porque me parece súper interesante para seguir hacia la siguiente parte, que esta es una pregunta un poco más de debate, entrando ya en el debate, ¿no? Ya. Eh, Hablando sobre la pérdida de empleos de algunos maestros, sus miedos a medida que la inteligencia artificial avanza y está más presente en las aulas, ¿qué medidas crees que deben tomar las instituciones educativas para garantizar que los docentes sigan siendo relevantes para el futuro de la educación? Bueno, como tú misma mencionaste, ¿no? Hace un momento y como charlábamos el otro día, el docente y las instituciones tienen que hacer que los profesionales en educación le den este toque humano, porque la información, los textos, las tablas, los softwares, etcétera, están ahí, están al acceso. Lo que falta es este toque humano, la persona, el que está a cargo del proceso de educación o proceso formativo, pueda realmente ayudar o acompañar a los estudiantes para que, uno, aprendan lo que están estudiando. Dos, desarrollen las capacidades, las habilidades que necesitan para cumplir con ese conocimiento y aprovecharlo para crear nuevas cosas. Y que no sean simplemente repetir, 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 memorizar, memorizar, sino que No, le ayuden realmente al estudiante para que esta persona, quién sabe, puede ser el siguiente creador de un gran invento, pero necesita todas estas herramientas, todo esto. Y aquí es muy importante que las instituciones, como te decía, y ahí está volviendo nuevamente al desafío que te mencionaba, es la manera de acomodar el sistema, porque al final el sistema hay que cumplirlo. Es burocracia que está ahí, y, como se dice, no porque me invente un nuevo juego ahora, no puedo olvidarme de las reglas anteriores. Las reglas están ahí, te piden ciertas exigencias, pero hacer la flexibilidad lo suficiente como para que el docente aproveche todas estas herramientas y esto caiga en beneficio de los estudiantes. Y al mismo tiempo los estudiantes atraviesen un proceso educativo que les guste. Y aquí hay algo interesante, un dato, donde, por ejemplo, todos decían, hay que dar acceso de la educación a todos. Y bueno, si vemos a través de la historia, antes solamente era una élite la que se formaba, luego se crearon escuelas, pero que eran escuelas para gente que tenía dinero, cierta posición social, y luego ya se crearon las escuelas públicas y las escuelas públicas tenían la tarea de llegar a todos, pero no llegaban a todos, llegaban simplemente a las ciudades, las comunidades quedaban abandonadas, luego surgieron experiencias comunitarias en la educación. Aquí en Bolivia tenemos un caso que yo creo que es de estudio para el mundo, como la escuela de Guarizata, donde la formación realmente llegó a las áreas rurales y ahora esto se pasó a la historia con lo siguiente. Antes la formación en línea, la formación por Internet era igual, privilegio de unos pocos, porque
universidades muy grandes y de mucho prestigio eran las únicas que tenían ¿cómo decirlo?, la plataforma suficiente, el sistema tecnológico, la estructura tecnológica para soportar estos cursos. Y entonces era demasiado caro estudiar una carrera en línea o por internet. Y bueno, Claro. ya con la popularización de ciertas herramientas, creación de ciertas empresas de código abierto y demás, se fue haciendo lo mismo que se hizo con la escuela, ¿no? Se amplió más. Ahora cualquiera que puede acceder a Internet puede acceder a un curso. ¿No? Y al acceder a un curso, bueno, te ayuda bastante. Y aquí es lo importante de que hay que ver que el suceso curioso que pasó aquí, que no pasó en la realidad presencial, podríamos así decirlo, es que se inscriben millones a los cursos, pero es un porcentaje ínfimo el que termina el curso y el peor es más pequeño todavía el grupo que lo acredita, lo certifica. Se da el caso, por ejemplo, cuando surgieron los MOOCs, los Massive Online Course, los cursos masivos en línea. Eran cursos abiertos a todos, nadie tenía que pagar nada, solo tenías que entrar y pasar el curso. Se inscribían 1,000 personas y de las 1,000 personas solamente 100 terminaban el curso. Y de esas 100 que terminaban el curso, solamente 10 sacaban la certificación. Las otras, si hayan aprendido o no, es un caso de estudio que hasta el momento está todavía en investigación y cosas así. Y ese es el fenómeno que se da. Muchos se inscriben, pocos terminan y muchos más pocos son los que al final obtienen la acreditación. Claro, qué impresionante. Sí, sí, sí. Este, em, bueno, ya hemos hablado bastante, hemos debatido alrededor, nos has dado una cátedra muy impresionante del tema de la inteligencia artificial, de la tecnología en general en la educación y de todas estas preocupaciones. Antes de pasar a una pregunta un poco más ligera que a mí me gusta realizar a todos los invitados, una pregunta un poco más creativa, ¿no? Em, Te quisiera agradecer por toda la explicación que nos has dado en el tema de inteligencia artificial dentro de la educación, por tu perspectiva como docente, por toda esta información que nos has aportado. Y justamente hablando del tema de la parte en la central del docente, del rol central del docente, centrándonos en el tema que teníamos para hoy, que dice el papel de la inteligencia artificial en la educación. Me gustaría voltearlo un poquito y preguntarte sobre el papel del docente en la educación en la era de la inteligencia artificial, en la era de la educación con inteligencia artificial. ¿Tú cómo visualizas esta educación, el papel del docente actualmente? Sí, como te menciono, ¿no? El docente hace ya años ha dejado de ser la fuente de información. El docente ahora es alguien más bien que acompaña el proceso, que orienta. Y el fuerte, creo yo, del docente es, como te mencionaba nuevamente, la parte humana. Y la parte humana, rescato como lo mencionaba Freire, ¿no? La educación es una actividad de libertad. Y la libertad es una forma de ser, de vivir. Alguien que es libre no te puede enseñar a ser libre, pero te puede demostrar cómo es la libertad. Entonces, hay que enfocarse mucho en los docentes, en que estos sean el ejemplo, por así decirlo, a seguir, pero que no sean una copia a imitar, ¿sí? El docente te tiene que Sí, mostrar que domina la información, domina alguna herramienta, pero que el fuerte está en cómo lo procesa, cómo lo piensa, cómo lo analiza, cómo realmente sopesa la información verdadera de falsa, qué es útil, qué no es útil, porque, a ver, yo me voy a un ejemplo que hacía esto en la universidad cuando estudiaba, de cómo fritar un huevo. Yo les decía a mis compañeros cuántas formas de fritar un huevo conocen. Y ellos me decían una, dos, y uno que investigaba y era curioso, descubría que habían 100 formas de hacer un huevo. Y de las 100 formas, obviamente solamente un chef, alguien que estudie para eso, sí podría dominar las 100 formas de hacer, porque ese es su trabajo, para eso estudió. Pero alguien claro. que no, tiene que conocer que hay esas formas, pero pues, aprender a una, aprender a dos, a lo mucho, y ya. Entonces, el papel de la inteligencia humana está en eso, en saber qué es lo que más se necesita ahora de todo eso que hay.
En Bolivia, por ejemplo, somos una sociedad que la mayoría de nuestra economía es informal y que nos enseñen, por ejemplo, a crear empresas a veces choca con nuestra cultura. Y obvio, sí hay que crear empresas, no digo que no. Al final y al cabo eso genera progreso, pero debería enseñarse también el manejo de la economía informal, cómo es que ellos hacen la parte del manejo de sus flujos de caja y demás. Son cosas que sí se tienen que estudiar, pero que en su día a día les serían más útiles. Por ejemplo, aquí estudian mucho contaduría últimamente. Y es una carrera que les sirve mucho porque todos son comerciantes, importadores, exportan cosas y demás. Y, Claro. y el papel humano está en eso. O sea, en las mallas curriculares y en los programas de las universidades está cómo crear una empresa, cómo formalizar, cómo pagar impuestos y demás, que no digo que no se tenga que hacer, está bien, pero en el contexto social que nos encontramos, quizás no es el fuerte. Y me retraigo nuevamente a nuestra historia aquí en Bolivia, de, perdón que lo diga así, nuestra idiosincrasia boliviana, que durante, hacia atrás, hace como 50 años, todos eran o abogados o, o médicos o policías o militares. ¿Y eso era por qué? Porque había esta visión de que no, tienes que estudiar algo que te dé un trabajo seguro, tienes que ser doctor. Y ahí había esta confusión de que era, tienes que ser doctor, tienes que ser médico, tienes que ser abogado, porque aquí en Bolivia los licenciados en Derecho les dicen doctores. Entonces, Ah, todo esto ha generado que en Bolivia tengamos ampulosa cantidad de profesionales en derecho, pero lamentablemente somos uno de los países que tiene muy bonitas leyes, muy bonitas redactadas, pero la ilegalidad, los robos, los crímenes y muchas cosas más es el pan del día y es a veces contradictorio. Es lo mismo sí. en el área, es lo mismo en el área de salud. Bolivia, considero yo, tiene uno de los mejores sistemas educativos en la formación de profesionales en salud. Y muchos de estos profesionales se van a otros países, se van al exterior, se van a cualquier otro lugar a ejercer. ¿Por qué? Porque aquí en Bolivia las instituciones de salud son muy precarias, son muy arcaicas y no permiten explotar todo el potencial que hay. Y tenemos miles de médicos, pero nuestro sistema de salud es el más débil que hay. Y lo mismo pasa en este caso con los profesores. Tenemos muchos profesores, pero somos pocos los que tal vez tenemos esta pasión, este desbordamiento, este amor por la educación que nos hace ir siempre más allá, buscar algo más allá. Y el trabajo de la inteligencia humana está en eso, en aprovechar ese potencial y generar que las nuevas generaciones no sean una copia, sino sean algo mejor. Y qué es lo que siempre ha querido la educación, ¿no? Pero ahí vamos, entre ganadas y Sí. perdidas. Sí, sí, sí. Yo tengo la esperanza, la fe de que la inteligencia artificial nos va a llevar justamente por ese camino, por el camino que siempre debió haber tenido la educación, y que siempre, el rol que siempre debieron haber ejercido los docentes, porque la verdad es que sí, como tú decías, ellos ganan por una cantidad de horas, pero trabajan el triple, el doble, porque se llevan tareas a la casa, tienen que hacer planificaciones, tienen que hacer un montón de tareas que en realidad se roban todo el tiempo y toda la energía también emocional que ellos deberían invertir, deberían poder invertir. Creo que ahí es principalmente el cambio que deberían hacer las instituciones. Pero bueno, ahora después de haber explorado todo este tema a fondo, que de hecho inclusive nos falta tiempo porque nos faltó ingresar en más, eh, pero quisiera pasar hacia llevar la conversación hacia un tono un poco más ligero, porque tengo una pregunta curiosa para ti. Imagínate que pudieras programar un asistente de inteligencia artificial para ayudarte en tu trabajo diario como docente. ¿Cómo lo llamarías y qué tarea le asignarías? Wow. Yo creo que la llamaría utopía y que sea una inteligencia artificial que haga algo que quizás va en el futuro va a pasar. Yo creo que es así, que no estemos usando una herramienta para crear fotos, una herramienta para crear texto, una herramienta para crear cursos, una herramienta para crear sonidos, sino que integre todo esto, que lo aglutine todo esto
y que sí le dé al docente, que el docente diga, ya, hoy día tengo clases, no sé, de historia de la educación boliviana. Por favor, hazme un reporte de la historia de la educación boliviana desde 1825 hasta la actualidad. Añádeme imágenes contextualizadas, históricas, que hagan referencia a los hitos históricos del proceso educativo. Búscame un video que haga un resumen, una síntesis en 10 minutos de lo que es la educación en Bolivia. Y todo esto, empaquétamelo en un paquete SCORM para que yo lo suba a Moodle o en el mismo Moodle. Entonces, una inteligencia artificial que haga todo eso, que te permita hacer todo eso y te libere el tiempo para pensar, muy bien, tengo este grupo de chicos, no sé, viene de puras familias comerciantes, ¿cómo hago para que la historia de la educación les entre, para que entiendan, para que comprendan, para que la asimilen y para que sea parte de ellos? Y empezar a pensar en estrategias, en gamificación, ludificación, hacer proyectos y demás, que te libere ese tiempo, que te permita hacer, ¿cómo se dice? Hacer la masa y que te permite jugar con la masa para hacer el pan. Qué bonito. Me parece hermoso el nombre que elegiste, Utopía. ¿Sabes qué? Creo que estamos en el camino hacia la utopía. Yo tengo la fe en que sí, definitivamente la inteligencia artificial nos ha movido muchísimo como sociedad al mundo entero, pero creo que si le enfocamos hacia la utopía, que tú nos mencionas, yo creo que vamos por buen camino. Y sí, justamente ahorita me recordaste en una reunión que tuvimos anteriormente contigo, para la audiencia, para quienes no sepan, justo tuvimos una reunión con Enrique, viendo nuestro nuevo servicio de inteligencia artificial que se llama Mía. Y justamente en esta reunión nosotros hablábamos de toda esta parte de la necesidad más inmediata, por así decirlo, de poder tener más tiempo para que los docentes se puedan dedicar a la parte estratégica, a la parte educativa, a lo que les apasiona en realidad, que es enseñar. Y que no esté en tanto tiempo, que más bien la inteligencia artificial se encargue de poder generar los contenidos de manera más rápida. Justo como tú decías, actualmente la inteligencia artificial aún tiene sesgos, aún tiene ciertas falencias, ¿no? Pero creo que con el tiempo justo llegaremos hacia ese punto. Yo visualizo justamente lo que tú nos hablabas en este momento, una plataforma en la que puedas tener absolutamente todo. Y futuro, yo te hablo futuro 5 años. Yo no creo que sea, no creo que sea en 40, la verdad. Por cómo va acelerada la tecnología, yo te hablo de futuro 5 años, no te hablo de más, en el que tengamos ya una plataforma, una herramienta que tenga absolutamente todo, video, imágenes, los contenidos ya bien curados, como tú decías, toda esta parte, ¿no? Por lo pronto contamos, claro que sí, como nosotros con nuestra herramienta de inteligencia artificial implementada en Moodle, la cual te permite ya, digamos, ahorrar bastante tiempo en esta parte de la educación. Pero la visión es infinita, es hasta la utopía, hasta ahí llegaremos y estoy segura que no faltará mucho en realidad, Enrique. Así que nada, solo quería mencionar eso, agradecerte muchísimo por estar aquí porque ya, bueno, se nos ha acabado el tiempo. Sin embargo, antes de despedirnos, quisiera que nos ayudes con el lugar donde nuestros oyentes pueden encontrarte en línea para obtener más información sobre tu trabajo o contactarse contigo a través de las redes sociales. Creo que tienes un amplio conocimiento en el tema de educación y tecnología y definitivamente entre muchos de nuestros oyentes estarán personas que quieran conocerte, que quieran conversar contigo y que puedan profundizar en muchos más proyectos, incluso trabajar en proyectos juntos, ¿por qué no? Así que si nos puedes ayudar con tus contactos, mi querido Enrique. Claro que sí, bueno, en Facebook, en las redes sociales, en LinkedIn, en Twitter y en todas estoy con mi nombre, Enrique Ibáñez. Y bueno, como ya profesional en educación, estamos bajo el título, tenemos una página en Facebook y un grupo en Facebook que se llama Ciencias de la Educación en Bolivia.
es parte de una iniciativa en la cual buscamos justamente entre profesionales de educación compartir cosas que nos puedan ser útiles. Y hay una gran comunidad a la cual les mando un gran saludo, a quien aprovecho también un pequeño saludo para mi esposa, que es quien me incentiva en toda esta locura de estar todo el tiempo picando las cosas. Mi esposa Janet Belinda Santos, y en redes sociales, como les digo, como Enrique Ibáñez, y en el Facebook con Ciencias de la Educación en Bolivia. Genial, justo son los enlaces que tú me compartiste por chat, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, hagamos una cosa. Yo, como la audiencia sabe, y bueno, para las personas que nos estén viendo por primera vez, nosotros, esta conversación se mantiene aquí durante una semana, pero en la plataforma de Twitch se borra, así que la subimos en nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube voy a colocar yo los enlaces, tanto de la página como de las dos páginas que me contaste en este momento, de los enlaces que me enviaste, los voy a colocar en la descripción para que ustedes puedan ir ahí y consultar y de ahí ir directamente hacia estas fuentes, ¿no?, que tú nos acabas de entregar, y se puedan contactar contigo y puedan crear una comunidad hermosa de docentes que se apasionen, que debatan y que estén siempre actualizados y que estén siempre en esta conversación, porque es muy importante abrirla. No le tengan miedo, vayan ahí, que se contacten contigo, que tienes una experiencia de verdad impresionante, mi querido Enrique. De verdad que yo me siento muy honrada de haberte tenido en este programa, porque la conversación ha sido fascinante, ha sido entretenida y sobre todo muy enriquecedora para nosotros, para todas las personas que estamos de este lado. Si bien estamos en distintos países, pero compartimos muchas de las mismas problemáticas. Por algo nos mantenemos, digamos, de cierto punto estancados en el tema de la educación como países latinoamericanos en general. Y yo creo que si compartimos los mismos problemas, podremos compartir las mismas soluciones, ¿no? Que eso es lo importante, encontremos. Así que eso sería, mi estimado Enrique. No sé si tengas algunas palabras más para nuestra audiencia. No, bueno, como siempre, bueno, primero agradecerte a ti, Stephanie, y a la Resentite por la invitación. Es siempre un gusto compartir con instituciones y con profesionales de cualquier latitud, en este caso de Ecuador. Les mando un abrazo fraterno desde Bolivia y les agradezco mucho el tiempo, que como dijimos, ¿no? Nos queda cortos porque es tanto lo que podemos hablar que podríamos estar todos los días aquí. Y tan apasionante el tema de la inteligencia artificial en la educación. Sí, Vamos a sí, seguir abriendo estos espacios también, ¿no? sí, muchas gracias por estos espacios, son muy necesarios. Y yo lo veo tal vez como hay un autor en educación, muchos lo conocen, se llama Alvin Toffler, que él hablaba de la tercera ola de la educación. Y hay un pequeño video que está en internet, el que pueda buscarlo, que lo vea, donde él dice, el entrevistador le dice a él que al entrevistador lo formaron para manejar cámaras, VHS, cintas y demás. Y cuando terminó de estudiar la universidad y él salió, el mercado ya se había llenado de cámaras digitales, edición digital y demás, y todo lo que él había estudiado ya no le servía. Y Alvin Toffler, más adelante en la entrevista, esto ya no está en ese fragmento que está en YouTube, está en una entrevista extensa en el canal de UNED de la Universidad a Distancia de España, y ahí menciona que Alvin Toffler le menciona, ¿no? Que uno tiene que formarse en lo que está pasando ahora, pero tiene que tener puesto la mirada en lo que está viniendo más adelante. Cuestión de que no te quedes, como se dice, ¿no? Obsoleto en lo que te has formado. Y ahí es el fuerte donde tenemos que trabajar con todos los educadores, creo yo, que no se queden en la visión que había cuando nosotros estábamos en las universidades, que vean que el mundo sigue avanzando. Y bueno, aquí en Bolivia en particular, la pandemia ha dado un acelerón tremendo a esta parte de la tecnología y nos ha empujado de lleno y, como se dice, nos metió a la piscina sin saber nadar. Algunos sí sabíamos, pero los que no sabían nadar, bueno, que estaban ahí pataleando. Y ahora estamos en un proceso donde ya todos por lo menos flotamos, pero ahora hay que aprender a nadar y hay que aprender a lanzarse y ganar la carrera, porque esto es así, todo va a ir avanzando, mejorando, y como tú dices, en no más de 5 años, las cosas que conocemos ahora van a ser el doble, el triple.
Y es lo que pasó. La inteligencia artificial cuando salió era muy limitada a lo que es ahora, ha crecido exponencialmente. Y hay un caso, por ejemplo, de una inteligencia artificial que generaba videos, salió en octubre del año pasado y hay un video de Will Smith comiendo espagueti que obviamente uno nota que es un video falso, que es un video que la inteligencia artificial le deforma la boca, estira el espagueti, le pone tres ojos y cosas así. Pero ahora, 6 meses después, la inteligencia artificial puede crear un video tan realista que no podrías distinguirlo de uno que no lo es. Entonces, así avanza la tecnología y a ese paso tenemos que estar acelerando nosotros. Sí, sí, sí. Como por eso te decía que la utopía está aquí a la vuelta de la esquina. Yo le pongo como máximo 5 años, no le pongo más. Muchísimas gracias, Enrique, por participar en nuestro podcast. Espero que nuestra conversación también para la audiencia haya sido tan enriquecedora como para nosotros. Recuerden que la innovación nunca se detiene y los invitamos a unirse a nuestro próximo episodio, a los próximos capítulos que estaremos sacando para seguir explorando juntos las fronteras de la tecnología, del aprendizaje. No olviden suscribirse, por favor, a nuestras redes sociales para recibir actualizaciones aquí en el canal de Twitch, para ver nuestros próximos episodios y síganos en todas nuestras redes sociales como @trascendit, así, trascendit, como está escrito aquí arriba, que yo lo tengo. Y sean parte de nuestra comunidad de personas apasionadas por la tecnología y el aprendizaje. Muchísimas gracias, gracias Enrique, gracias audiencia y Gracias a nos ustedes. vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima, adiós.